Los saludo desde Piedra de Corona, Divino Amor, colocando la plataforma para el arrebatamiento y propiciando el regreso. Hablando Dios, el león de la tribu de Judá, que tome nuestros labios para traer la palabra. Vamos a orar en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, permítenos estar en línea, Señor. Permítenos avanzar en ti, Señor. Padre, jamás permitas que nosotros contristemos tu Espíritu Santo, Señor. Tú estás enseñándonos a abrir correctamente nuestra boca, a callar cuando tenemos que callar. Ayúdanos, Padre bondadoso. Déjanos ser siempre misericordiosos en nuestro corazón y no emitir juicios rápidos de las cosas, Señor. Oh Dios de Israel, poderoso y santo, sé tú con nosotros y en nosotros. Bendícenos, vamos a traer tu palabra en esta noche, vamos a continuar con oración y ayuno para vencer a Satanás, el tema del rey David, capítulo 7 de Segunda de Samuel. Ilumínanos, dirígenos y háblale a tu pueblo en esta noche. Circuncida mis labios, mi corazón y los oídos del corazón de mis hermanos. Todo esto lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, preciosos. Vamos a leer entonces del verso, ya leímos los 3 primeros versículos y los trabajamos. Vamos a leer del verso 4 hasta el 17. Esto es acerca del pacto davídico. Qué importante y qué hermoso. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo moré? Fíjense, es una pregunta. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hicieses mal, y si hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré, vuelvo a leer, con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Muy bien, preciosos. Vamos a trabajar esta parte en esta noche. Eh, Vemos que esto habla acerca del pacto davídico, ¿sí? Aquí vemos la plena revelación del favor de Dios para con David, por medio de un mensaje que le fue enviado mediante el profeta de la edad, ¿no? El profeta Natán. Ustedes dirán, bueno, pero ahí no dice el profeta de la edad, pero el hermano William Marion Branham dice que Natán era el profeta de la edad, era el mensajero de la edad. Sabemos que en el Antiguo Testamento también hubieron 7 edades de la iglesia. Bueno, el propósito de este mensaje era quitarle a David de la cabeza la idea de edificar el templo, y por eso le fue comunicado. ¿Sí? Por la misma mano que le había animado a llevar a cabo la idea, no fuese que si el mensaje le era comunicado por medio de otra persona. ¿Sí? O sea, Natán había dicho, o sea, haz lo que esté en tu corazón, pero ahora Dios estaba rectificando la situación a través del mismo Natán, porque Natán le había dado, ¿qué? Su opinión. Pero ahora Dios se le apareció a Natán para que le diera una palabra clara y contundente sobre el asunto. O sea, Dios rectificó de que el profeta no cometiera un error. Ahora, Natán, ¿sí? Si hubiera sido otra persona a través de la cual Dios usase, pues Natán hubiera quedado menospreciado. Y David se hubiera sentido perplejo, no sabiendo qué pasaría, cómo así se equivocó el mensajero. O sea, Dios hizo rectificar al mensajero su mismo mensaje. ¿Eh? Ahora, la comunicación le vino a David aquella misma noche, para que Natán no continuase por más tiempo en su equivocación. Qué hermoso es Dios. Y para que David no siguiera llenándose la cabeza con ideas que nunca había de llevar a la práctica. Porque no le correspondería a David, a pesar de ser el rey por excelencia de Israel, construir el templo, sino a su hijo Salomón, como lo dice el verso 13. Así que esto es bien bonito, ¿no? Y nos trae unas grandes enseñanzas. Miren, y algo que tenemos acá muy profundo, y era que el propósito de David de edificar para Dios una casa es dado de lado, ¿sí? Dios tomó buena nota de tal propósito, ya que sabe muy bien lo que hay dentro del hombre, y se agradó de él, como vemos, ¿sí? En Primera de Reyes 8:18, por ejemplo, bien has hecho en tener tal deseo. Sí, vamos a leer un momento Primera de Reyes 8:18, donde está el paralelo de esto. O sea, el deseo de David estaba correcto, pero en los designios de Dios le correspondía a otro hacerlo. Qué bello es Dios. Por eso tenemos que entender que la suma de la palabra es verdad. Leamos Primera de Reyes 8:18, porque en esta que acabamos de leer no lo explícita, pero en Primera de Reyes 8:18 sí. Dice, Primera de Reyes 8:18. Mira qué hermoso. Pero Jehová dijo a David, mi padre, está hablando Salomón, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Oh, qué bonito, qué tierno es nuestro rey. Y qué bueno tener el cuadro completo de las cosas, ¿cierto? Entonces, ya con esa claridad, ¿sí? Dios se agradó de ese deseo, porque era un deseo honorable, era un deseo bueno, pero con todo, no le permitió que lo llevase a la práctica, ¿sí? Le hace una pregunta profunda. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? No. Tú no me edificarás casa en que habite. ¿Sí? En Primera de Crónicas 17:4, vamos a mirar un momento con respecto a esto.
Primera de Crónicas 17:4. Que para esto hay que complementar bien para tener todo el cuadro completo de todas las cosas. Y esto requiere estudio, ¿sí? Dice, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Bueno, ahí está más directo, es el paralelo, ¿sí? Me gusta, como repito, decirles las cosas completas. Estamos acá, amén. Entonces me gusta decirles las cosas completas. O sea, el Señor fue claro y explícito. No, David, eres un gran rey conforme a mi corazón. Eres un hombre precioso, absolutamente maravilloso, extraordinario, pero la edificación de la casa le corresponde a tu hijo, a uno salido de ti. Qué bello, ¿no? Qué bonito, qué maravilloso. Bueno, eso es allá con David y con toda esta situación. Bien, estamos claros. Ahora, seguimos. Tengo designado para ti otro trabajo que ha de ser llevado a cabo primero. ¿Cuál es la situación? Mire, lo que pasa es que, y el profeta lo dice en varios extractos, que David era un hombre de amor, pero era un hombre que había derramado mucha sangre. Y esto tenemos que entenderlo. David es un hombre de guerra y debe continuar con sus conquistas para ensanchar las fronteras de Israel. O sea, David era un conquistador y apenas estaba recién iniciado a reinar, ahora tenía que ocuparse de ensanchar las fronteras de Israel. ¿Sí? Ahora, también Dios tenía destinado para David algo muy grande, que David era un buen salmista, ¿sí? Y tiene que preparar los salmos para el uso del templo, cuando éste haya sido edificado. Qué tremendo. Y David también tenía que fijar los turnos de los levitas, ¿sí? Para la edificación del templo. Así que sería mucho más apropiado el talento genial de su hijo, que es Salomón, que estaba aún por nacer, y él dispondrá de mayor cantidad de dinero para los gastos de la obra. ¿Sí? Por consiguiente, a Salomón le será reservado llevar a cabo esa obra. ¿Sí? Esto nos da una enseñanza preciosa, hermanos. Y la enseñanza es que cada uno ha de servir conforme al don que haya recibido. ¿Sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, Romanos 12:3 y 1 Corintios 12:7, eso es lo que nos enseña. Vámonos al Nuevo Testamento para mirar eso. Y esto es muy, muy importante comprenderlo, ¿sí? Comprenderlo, visualizarlo para tener y estar claros de qué es lo que quiere Dios para nosotros, porque si tratas de hacer algo que Dios no dijo, la cosa es complicada. Mira, dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven? O sea, hay que hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y esto es muy profundo, muy maravilloso, muy santo y muy verdadero. Ahora, también vamos a ver un momento, 1 Corintios 12:7, para tener un cuadro más completo y un paseo escritural. 1 Corintios 12:7 nos dice lo siguiente. Nos dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. A cada uno diferente. Tenemos misiones diferentes, todo para la gloria de Dios, pero eso es parte de lo que significa encontrar nuestra posición. Y esto es muy maravilloso que lo podamos tener absolutamente claro. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces dentro de esto, bueno, David le correspondía poner, digamos, incluso David le dejó todos los materiales a Salomón para hacer todo esto. Esto es muy profundo. Pero era Salomón el que le correspondía construirlo. ¿Sí? David era un hombre de amor y de guerra,
Y Salomón era un hombre de sabiduría, más que cualquier otro. Y para el templo se requería también la sabiduría. Ahora, el amor es mayor que la sabiduría, sí. Sigamos porque Salomón, sí, pero Dios no lo dejó hacer el templo. Bueno, ¿estamos claros? Bueno, entonces vemos acá que la edificación del templo iba a ser obra de mucho tiempo y necesitaba la adecuada preparación, pero era algo de lo que jamás se había hablado hasta ahora. Entonces Dios le dice a David que hasta ahora pues nunca había tenido una casa edificada para él, en el verso 6. Un tabernáculo había servido para ello y podía continuar sirviéndole por algún tiempo más. Dios no tiene en mucho la pompa exterior del culto realmente. La presencia de Jehová está tan segura y eficaz cuando el arca moraba tanto en una tienda como cuando estuvo en un templo. Esto es importante entenderlo. Ahora, Cristo como el arca acampó con nosotros, ¿no? ¿Sí? En Juan 1:14, Cristo que era el arca acampó con nosotros, ¿cierto? Miremos Juan 1:14 un momentico para entender el punto que quiero tocar acá. Juan 1:14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿eh? O sea, eso era con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, bueno, vemos, esa era una forma, pero cuando estuvo en este mundo, pues estuvo con nosotros y verdaderamente pasó por el mundo haciendo el bien, como dice Hechos 10:38, ¿no? Vamos a leer Hechos 10:38 para que veamos que Cristo pasó por el mundo haciendo el bien y nosotros como sus hijos pues debemos andar en las mismas. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Mire, pero Jesús, a pesar de todo esto, pasó como peregrino. ¿Sí? Pues no tuvo morada de su propiedad hasta que subió a los cielos. ¿Ve? O sea, recuerden, es el arca, o sea, pasó como peregrino, así como con ellos allá. ¿Sí? Cuando él subió a las mansiones de arriba, en la casa del Padre, según Juan 14:2, y allí se sentó a la diestra, según el Salmo 110:1, según Hebreos 1:3, Hebreos 1:8, Hebreos 10:12, pueden estudiarlo en casa. Pues también la iglesia, como el arca y como Cristo, es peregrina en este mundo. Mire, primera de Pedro 2:11 habla de nuestro peregrinaje por acá. Por eso es que los hijos de Dios, pues no somos tan apegados. Primera de Pedro 2:11. Vamos a mirar lo que dice. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, es muy claro. Ahora, así, el arca mora en una tienda de campaña, porque su estado presente, y quiero que piensen esto, es pastoril, es decir, y al mismo tiempo militar, ¿sí? O sea, se armaba, se desarmaba, se movía la columna, ok, desarmen el tabernáculo y muévanse, ¿sí? Bueno, entonces, su ciudad o residencia fija está por venir. Ahora, si nosotros vemos Hebreos 11:16, vamos a leer un momento Hebreos 11:16. Alguna vez cuando yo les hablé de todas estas cosas, es muy profundo, mire. Hebreos 11:16, hablando de Abraham, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿ve? O sea, la Jerusalén celestial. Ahora, en sus salmos, en sus cantos, David llama con frecuencia al tabernáculo templo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar el Salmo 5:7. Vamos a ver esto, porque aquí me tocó estudiar bastante para poder traer este servicio.
y sustentarlo con mucha escritura. Por eso este servicio es de un alto contenido doctrinal. En el Salmo 5:7, miremos cómo David le llama, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. O sea, ahí le estaba llamando al tabernáculo templo. Bueno, es lo mismo, sí, pero recuerden que el tabernáculo era una tienda con respecto a estas cosas, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver en el Salmo 27:4, ¿sí? Que habla del rapto, en el Salmo 27. ¿Sí? Y en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar que la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y si ustedes observan en el 5 dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Ve? O sea, él lo equipara el tabernáculo con el templo, sí, es verdad. Pero si lo vamos a mirar literalizado, bueno, el tabernáculo es la tienda donde moraba y era igualito, pero en el templo ya era una construcción específica en Jerusalén que iba a hacer Salomón. Estamos captando las cosas con profundidad. Mire, y hay algo acá. Sí, y hay más, digamos en el Salmo 65:4 también le llama así, en el 138:2, pero la explicación es porque respondía a los objetivos de un templo, aun cuando estuviese hecho de cortinas, ¿sí? El tabernáculo estaba hecho de cortinas. Bueno, ahora, lo segundo que quiero mostrar acá es que, digamos, Dios muestra y le dice a David que nunca había dado órdenes, ni instrucciones, ni aun la más leve insinuación a ninguno de los anteriores jefes de Israel, y esto es a ninguno de los jueces, de acuerdo a Primera de Crónicas 17:6, o cetros, pues así también son llamados los gobernantes, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel 19:14, los gobernantes son llamados así, y así es llamado el supremo cetro, ¿sí? El del Mesías, por ejemplo, en Números 24:17. Vamos a leer un momento Números 24:17. Todo esto lo estoy haciendo para documentarlos fuerte sobre cómo son llamados los reyes a veces. Cetros. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí Números 24:17, porque esto nos amplía nuestro espectro bíblico y pues la Biblia está llena de sabiduría y de miel, ¿no? Mire, dice acá, en una profecía de Balaam, ¿sí? Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Ve? Cetro de Israel. Mire cómo le llama. El Mesías es el cetro de Israel. Y la herirá a las sienes, y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Entonces le llama cetro de Israel. Bueno, con respecto a lo de la estrella, yo prometí que iba a predicar, porque sí, ciertamente lo que ha pasado sí es la estrella de Belén. Ahí les doy el dato y pues voy a predicar sobre eso en estos días, aprovechando los días navideños para la raza humana, ¿no? Sabemos que la verdadera Navidad fue en abril, pero ahí suelto eso. Vale. Yo quería estar absolutamente seguro, pidiendo la dirección del Señor, verificándolo por Biblia y por mensaje, y bueno, ya lo estoy, entonces ya traeré el mensaje en estos días, cuando el Señor me lo dirija. De hecho, también tengo que traer un mensaje sobre el Concilio Mundial de Iglesias, porque han pasado cosas muy delicadas sobre esto, y voy anunciando unos servicios que nos van a sacudir muchísimo. Bueno, continúo con mi tema, mis preciosos. Entonces, vemos que Dios también le trae a la memoria las grandes cosas que ha hecho por David, ¿no? Es bonito, como le dice, que le levantó desde una condición baja y modesta, en el verso 8 lo leímos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, ¿no? Bonito saber que David originalmente era un ovejero. Le ha dado éxito y victoria sobre sus enemigos, ¿no? Dice: he estado contigo en todo cuanto has emprendido, ¿no? O sea, era un emprendedor, era un hombre de grandes empresas, de grandes logros para Dios. Dice: he estado allí para protegerte cuando eras perseguido y para prosperarte cuando ibas persiguiendo.
Qué tremendo. Lo protegía cuando era perseguido y le daba la victoria cuando él iba persiguiendo. También dice, bonito esto, ¿sí? Esto es bellísimo. Dice que le ha coronado no solo con poder y dominio sobre Israel, sino también con honor y reputación entre las naciones circunvecinas, ¿no? Mira lo que dice tan bonito acá, ¿no? Y te ha dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué bello. Es bien profundo, ¿ah? Esto es tremendo y tiene muchas relaciones directas. Porque mire, yo le voy a decir algo muy importante. Bueno, no, el Señor me frenó de decir esto ahora, pero, Señor, gracias, Padre. Quiero ser obediente. Muy bien, entonces, también hay una tercera cosa, ¿sí? Y es que al Israel de Dios le es prometido que será establecido finalmente, verso 10 y 11. Esto viene como en un paréntesis, antes de las promesas hechas a David personalmente, para que entienda que todo lo que Dios ha determinado hacer, por él lo ha hecho por amor a Israel, a fin de que el pueblo pueda vivir felizmente bajo la administración y el gobierno de David. Y para que él tenga la satisfacción de ver, ¿sí?, a lo lejos, allá en lontananza, paz sobre Israel, ¿no? Como nos menciona el Salmo 128.6. Vamos a leer un momento el Salmo 128.6. Lo que les digo acá nos tocó meternos muy profundo. Por eso es que esta labor de David de los Salmos era muy delicada, porque es demasiado profética en muchas cosas. Salmo 118.6 dice, voy a leer desde el 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, aleluya, y veas a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos, paz sobre Israel. O sea, miren que David proféticamente estaba hablando de tener nietos, ¿sí? Estaba hablando de tener casa, estaba hablando de tener nietos, todas las cosas estaban sucediendo simultáneamente. Qué profundo esto. Espero que podamos captar, espero que podamos ver, espero que podamos tener los ojos abiertos, porque Dios muestra señales externas curiosas. Esto era una profecía ya en lontananza, futuro. Y veas a los hijos de tus hijos, aleluya, paz sea sobre Israel. Más dulce que la miel, ¿no? Ahora, dos cosas le son prometidos a Israel. Primero, un lugar tranquilo, ¿sí? Canaán será de ellos sin que nadie le eche de allí. Y todas estas conquistas las iba a lograr David. Y segundo, un tranquilo disfrute del lugar, ¿sí? O sea, no habrían allí los hijos de perversidad, ¿sí? Con lo que alude allí especialmente a los filisteos, que habían sido, ustedes saben que los filisteos fueron una verdadera plaga para ellos, ¿sí? Dice que los hijos de perversidad le aflijan más como al principio. Bueno, hay una cuarta cosa también profunda con esto, porque fíjense que el tema era más profundo de lo que parecería. Y la principal razón por la que Dios niega a David el privilegio de erigirse un templo no se halla aquí, ¿sí? Pero mire, se repite varias veces en Primera de Crónicas 22:8 y 23 y 28:3. Y yo se las quiero mostrar. Aquí no se halla, pero siempre me gusta traerles el cuadro completo. Entonces vamos a ir. La realidad era que él había derramado mucha sangre. Bueno, le tocó, no lo hizo porque era un sanguinario. Pero vamos a leerlo. Vamos a leer Primera de Crónicas 22:8. ¿Amamos al Señor? Primera de Crónicas 22:8. ¿Estamos acá? Este culto está muy fuerte frente a doctrina, frente a mucha cita bíblica, pero era necesario. Vamos a leerla. Dice 22:8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra de delante de mí. Wow.
le tocó, no era que era un sanguinario, pero fue su función, le tocó la guerra. Muy bien, para que su hijo Salomón gobernara en paz. Por eso el gobierno de oro y donde se dilató Israel en su gobierno de oro fue con su hijo Salomón. Todo se lo dejó servido David. Muy bien, hermanos. O sea, digamos, esta gente encontraron las iglesias hechas, por decir algo. Encontraron todo. A él le tocó con las uñas, ya al otro se iba a extender, se iba a desarrollar de una manera mayor. Ahora es posible que al final se goce de lo uno y de lo otro, de haber establecido y de edificar, porque ya el tiempo no da más. Estoy diciendo cosas muy profundas en esta noche, ¿no? Muy, muy definitivas y espero que el pueblo sea lo suficientemente espiritual. Ahora, también vamos a ver el Primera de Crónicas 28:3, donde Dios se ratifica y dice, mas Dios me dijo, sí, esta es la gran convocación de David, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Bueno, esta es la razón principal y esta es la que toma el séptimo ángel en muchos, muchos extractos. Bueno, entonces, aunque con toda probabilidad Dios se refiere aquí a la sangre derramada en defensa de la nación, ¿sí? Pues las manos manchadas de sangre no son las más apropiadas para una función, digamos, casi sacerdotal, de edificar el templo del Dios verdadero. Bueno, el asunto es muy claro, ¿no? ¿Sí? Y mire, voy a decir algo acá, porque sabemos que David derramó sangre en defensa legítima, pero también David derramó una sangre que no era en defensa legítima, sino en sinvergüencería, que fue la de Urías. ¿Sí? Entonces, bueno, hay autores que piensan que ahí también está incluido eso de derramar sangre. Aunque ya había sido perdonado todo esto, pero esto ya es un asunto de levantar y edificar el templo. Ahora, como siguiente cosa, vienen a continuación las promesas vinculadas a la familia, ¿sí? A la casa de David y a la posteridad de David, que es hermoso. Él se había propuesto edificar una casa a Dios, ahora Dios se propone y promete edificar casa a David. Esto es divino. Edificar casa a David, verso 11, es decir, una dinastía sin fin. No era una casa física, sino era una dinastía sin fin. La casa de David, la casa real por excelencia de Dios, que sería perpetuada nada más y nada menos que por el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas de estas promesas obviamente se refieren a Salomón, su inmediato sucesor, y al linaje real de Judá, ¿sí? Que tendría 19 reyes. Y en cuanto a Salomón, vemos que Dios le hará heredero del trono de su padre David, que le afianzará en el trono, afirmaré su reino, afirmaré para siempre el trono de su reino, verso 13, que le habría de usar en la honrosa y excelente obra de edificar el templo del que David tuvo solo la satisfacción de intentarlo. Verso 13, él edificará casa a mi nombre, que entrará con él en un pacto de adopción, tremendo, verso 14 y 15. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Eso me da risa a los que piensan que Salomón se perdió. Si la Biblia dice directamente que Salomón es el hijo de Dios. O sea, Salomón tiene el título del hijo de Dios. ¿Sí? Dice, él me será a mí por hijo. ¿Sí? Profundo. No hay cosa mejor para la felicidad nuestra y la de los nuestros que tener a Dios por padre. Y esto fue algo que le dio Dios a Salomón. ¿Sí? La promesa tiene que ver no con una adopción de gracia, como es la de nosotros los creyentes, sino en sentido impropio de adopción. El mismo nombre que se le impuso en hebreo, por ejemplo, ¿sí? Yedidías, ¿no? El nombre original de Salomón era Yedidías, que era el escogido o el amado. No para el cielo, sino para el trono, ¿sí? Por eso de ahí vienen los Jedi. Bueno, y en cuanto a dicha adopción como hijo, vemos que Dios como padre le corregirá. En el verso 14 dice, pues
¿Qué es el hijo a quien el padre no disciplina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Hebreos 12:7? Bueno, y con todo no le había de desheredar, en el verso 15. La revuelta posterior, vimos, y vamos a ver más adelante, de las 10 tribus de Israel y su separación de la casa de David, fue más bien una corrección y un gran castigo de dichas tribus por su iniquidad, pero la constante adhesión de las dos restantes tribus de la casa de David perpetuó la gracia, la merced de Dios a su familia real, la cual, aunque se acortó, no fue cortada del todo, como lo fue la casa de Saúl, que sí fue cortada del todo. Ahora, las otras promesas que da ahí el Señor son referentes a Cristo, a Jesucristo mismo, que varias veces es llamado David, y con mayor frecuencia, hijo de David, que en la Biblia Cristo es llamado David, es el David mayor, y también hijo de David, a quien apuntaban en último lugar estas promesas, y en quien tuvieron su pleno cumplimiento. ¿Por qué? Porque él era de la descendencia de David, de acuerdo a Hechos 13:23. La promesa, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, es expresamente aplicada a Jesucristo también, ¿sí? En Hebreos 1:5, y además el establecimiento de su trono y de su reino para siempre, de acuerdo a los versos 13 y 16, pues no puede aplicarse a nadie más que a Jesucristo y a su reino mesiánico, ¿no? En Lucas, vamos a mirar un momento Lucas 1:33. Sé que me estoy yendo muy profundo, espero no se les esté calentando la cabeza, creo que no, pero quiero sustentar esto bien para que después ustedes cuando escuchen este culto puedan estudiar con profundidad. Lucas 1:33 nos dice lo siguiente: y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, esto es cuando el arcángel Gabriel está anunciando el nacimiento nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Entonces la casa y el reino de David se derrumbaron hace muchísimos siglos. Solo el reino del Mesías es eterno, de acuerdo al verso 16. O sea, nosotros heredamos cosas más grandes ahora. Ahora, Natán comunicó firmemente y fielmente a David este mensaje, y al prohibirle edificar el templo tuvo que contradecirse a sí mismo. Qué bello, verso 17. Dios cumplió fielmente a su debido tiempo estas promesas a favor de David y su descendencia. Muy bien, hemos visto en este capítulo algo bien tremendo, porque tiene que ver con el pacto davídico. Los amo profundamente. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, dulce Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, justo, santo y verdadero. Te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines y que nos permitas reflexionar sobre estas cosas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando, donde quieras, fiel te seguiré. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesús, sabemos que culto no es culto sin ofrenda. Y venimos humildemente delante de ti para traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para apoyar la causa de la palabra, Señor. Porque tus ministros comen, tus ministros necesitan para los movimientos, y tú lo has establecido así, Señor.
Déjanos ser fieles y leales y apoyar las causas de Dios. No permites que dilatemos más esto, Señor, cuando ya hemos sido enseñados. Te glorificamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Ahora despedimos este servicio, salimos de este servicio, mas no de tu presencia. Recibe gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga. Mañana hay un culto especial de diciembre. Recuerden, un día como mañana, hace 55 años, partió William Marion Branham, el séptimo ángel, con el Señor, a las 5:49 de la tarde. El culto mañana será a las 6:30 de la noche y será un culto especial de muchas cosas. Les ruego mucha oración. Me siento seriamente persuadido a abrir algunas cosas muy definitivas. Y bueno, 6:30 de la noche. Nos vamos a ir como hasta las 8:30. Dios los bendiga poderosamente.